Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está Cristina, Mauricio? ¿Cómo van? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Todo en ¿Todo orden? bien? Muy bien. Sí. Todo bien. ¿Qué ha pasado con los demás? Ya les voy a escribir al grupo. Buenazo, gracias. Mm, Muy buenas Bueno, noches, papá. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Perfecto. Bueno, bueno, a ver. am, el día de hoy vamos a hablar sobre los coeficientes A, B, C. ¿De acuerdo? Buenas noches. Buenas noches. Entonces, cuando un vehículo circula sobre una carretera, pues hay fuerzas que se oponen al avance del mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo? Fuerza de arrastre, ¿Ok? la fuerza de arrastre, resistencia a la rodadura, Ujú, la RG de la pendiente, ujú. ¿Quién no les pide que prenda las cámaras? Sí, sí, que prendan las cámaras, está bien. Y y la de la inercia. la inercia. Muy bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, cuando un vehículo está en el dinamómetro, ¿cuáles son las fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo? Pendiente. No porque el vehículo está quieto, mm, porque puede ya, ser, bueno, usted dice pendiente, pero ok, veamos. La normal. Ahí no hay pendiente. Sí. ¿Tenemos arrastre? La gravedad, dije, la masa del No. vehículo, tal vez. No, arrastre no, Miguel. a ver, sería estas, ¿no? Dentro de estas. Pero cuando está en el Sería, dinamómetro no hay arrastre, porque no hay viento. ¿Dónde se ve lo? sí, dije buenas noches, sería solamente entonces la de rodadura y la de inercia, imagino, por lo que está estático y tiene que romper la inercia en sí.
Pero no sería la inercia del vehículo, ya no sería la misma, ¿no? No, claro. Sería la del rodillo, pero ya no la inercia de masa por aceleración, ¿verdad? Así es. Y pendiente tampoco, ¿sí? Pero entonces ya no son las mismas condiciones de operación, ¿verdad? Cuando yo hago una prueba en carretera que cuando yo hago una prueba en el dinamómetro. Y entonces, por eso cuando yo hago pruebas en dinamómetro de chasis, ¿no? Dinamómetro de chasis, todo el vehículo sin desarmar, no es un dinamómetro de motor. Sí están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, Sí, ya. Sí. Entonces, debemos calcular unos coeficientes. Estos coeficientes se les conoce como los coeficientes A, B y C. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, estos van a ser una fuerza en rueda que va a ser reproducida por el dinamómetro. Fuerza R dinamómetro. Y esto va a ser igual a coeficiente A más coeficiente B por la velocidad y más el coeficiente C por la velocidad al cuadrado. ¿De acuerdo? De alguna forma, tenemos que lograr que esto esté en newtons. Entonces, el coeficiente A está en newtons, el coeficiente B está en newtons sobre kilómetro por hora, porque la velocidad está en kilómetro por hora, o millas por hora, sí, dependiendo, y más el coeficiente C que está en newtons sobre kilómetro por hora al cuadrado, porque este va a estar en función del cuadrado de la velocidad, kilómetro por hora al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, el coeficiente C es el que está asociado con qué fuerza tiene el cuadrado de la velocidad. La fuerza de arrastre. Entonces, el coeficiente C está asociado al arrastre. El coeficiente B está asociado a la rodadura. ¿Por qué a la rodadura? Porque en realidad el coeficiente de resistencia a la rodadura varía en función de la velocidad. Em, y entonces, que nosotros lo hemos tomado como fijo, pero realmente sí varía en función de la velocidad. Y finalmente pues esto es la inercia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente uno define estos coeficientes que se utilizan en el dinamómetro para el momento de hacer las pruebas. El dinamómetro tiene que ir ejerciendo una fuerza en el rodillo que simula estas fuerzas que tendría el vehículo en carretera. ¿Sí? O sea, nosotros podemos hacer la prueba. Cuando digo la prueba me refiero a la prueba de ciclos de conducción, ¿no? Ciclos de conducción. Nosotros vamos a hacer la prueba en el dinamómetro, ¿verdad? Tenemos aquí el ciclo de conducción, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el vehículo en el rodillo. Y el conductor pues va a ir siguiendo el ciclo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos este tipo de pruebas en el dinamómetro, el rodillo va a ir ejerciendo una carga que va a estar en función de la velocidad y que va a tener a los coeficientes como sus factores de variación. Para ajustar esa fuerza
en función de la velocidad a la que gire el rodillo. ¿Se entiende? Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo se obtienen los coeficientes? Existen algunos documentos, digamos, en la literatura, tablas, donde en función del peso del vehículo ya uno tiene los coeficientes ABC, digamos, esa sería la forma más fácil de hacerlo. Pero existe la norma ISO 10521 que tiene dos partes. Una es para obtener básicamente se resume, esta es la parte en carretera y esta es la parte en dinamómetro. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos que el desempeño en carretera sea igual al desempeño en el dinamómetro. Esa es la idea. Difícil hacerlo exactamente igual, pero eh, hay como, a partir de esta norma, hacer esa aproximación. ¿De acuerdo? Entonces, en la ISO 10521, parte 1, nos dice cómo hacer una prueba coast down en carretera. Ahora, ustedes sí hicieron prueba coast down, ¿verdad? Hicieron la obtención de CD y FR, Sí. ¿sí? Ya. Entonces tienen esos datos de prueba coast down. Pregunta, ¿en qué vehículos lo hicieron? A ver, grupo 1, ¿en qué vehículo lo hicieron? Si no hay nadie del grupo 1, vamos con el grupo 2 y así. Grupo 1, no hay nadie. Grupo 2, El carro que utilizamos es un Great Wall C30 Bolex del 2018. Great Wall, C30, Sí. ya. Grupo 3, ¿Qué vehículo hicieron ustedes? perdón. Perdón, estoy conduciendo y no escuché, soy del grupo 1. ¿En qué vehículo hicieron las pruebas de coast down? En el Aveo. A ver, ya. Sí. Grupo 3, ¿se acuerdan las masas? Sí. Bueno, grupo 3, ¿no? Grupo 4, ¿no? Grupo 5, Buenas noches, doctor. Bueno, nosotros trabajamos con el grupo para hacer SFR. Trabajamos con el grupo de Cristina Hachero y la otra compañera también no recuerdo el nombre. Trabajamos en una Toyota Hilux. Éramos un grupo de 5 personas. En mi carro, una Toyota Hilux 2014, 2.7, doctor. ok, chévere, gracias. Ujú. Con todo gusto. ¿Se acuerdan la masa? Más o menos pesaba 1,475 kilogramos. 1475. ¿Alguien más? ¿Otro vehículo? ¿Quién más está? A ver, Ismael ya nos dijo el Great Wall. Edison Álvarez dijo el Aveo. Sí, Carlos, la Toyota Hilux. Mauricio Torres. El Great Wall. yo lo hice con Ismael en el Great Ball. Ah, ok. Carlos Daski. También. Yo también estoy en grupo de Ismael Inge con Ah, ok. el Great Wall C30. Alejandro Mora.
Hicimos con Aveo, con Edison, en el Aveo, con Edison. Ya, Cristina, ya está ahí. Diego, Sí, profe, yo hice con Cristina igual, en la Toyota. ya, y nadie más. Bueno, ok, ¿y se acuerdan los pesos? Del gradual le usamos del peso bruto, 1500 kilogramos. Para el cálculo Sí, hicieron con el peso bruto. sí, del que salía en la ficha técnica igual, Ok, ¿cuánto es? 1500. Ya. Aveo, Doc, 2 minutitos, estoy llegando del trabajo a casa y Creo prendo el que era, computador y enseguida le doy el dato. creo que era ok. 1225 kilogramos, si no estoy mal, del Aveo. También peso bruto, Sí, de la ficha técnica. pero el de la ficha técnica es peso bruto o peso en orden de marcha. O sea, Es, peso en orden de marcha es vehículo listo para rodar con tanque lleno, pero sin carga. no, sí estaba con carga. Estábamos haciendo el trabajo, fue que estábamos todos. A ver, peso, orden de marcha. Es importante identificar estos distintos pesos. Peso bruto vehicular, peso real, al momento de la prueba. ¿Sí? Peso en orden de marcha, ¿qué es? Vehículo, este que sea el tanque, ¿ya? Y este que sea el motor con los fluidos. O sea, todo esto lleno, pero sin ningún ocupante ni nada en la cajuela. ¿Sí? Solo el vehículo. Ese es el peso en orden de marcha. O también se le llama el curve weight. ¿De acuerdo? Peso bruto vehicular es vehículo a tope. Tanque, motor, fluidos, pero además las maletas, todos los ocupantes. Máxima carga útil. ¿Sí? O sea, lo máximo que soporta el vehículo, ese es el peso bruto vehicular. Normalmente en las especificaciones pueden estar los dos. Inclusive le dicen cuál es la carga útil. En las matrículas han visto que dice tonelaje. No, creo que es tonelaje. Capacidad de cargos. Creo que es tonelaje, sí. Pero ese es cualquier cosa. O sea, a eso no le crean nunca a lo que está en la matrícula. Sí, yo no sé cómo Entonces, hacen quién ingresa esos datos, pero no tiene nada que ver con las especificaciones del vehículo. Sí. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? no, entonces sí es peso en orden de marcha. Sí, Peso, porque no, orden no. de marcha. Ya. Sí. Y obviamente la carga útil, pues es el peso bruto vehicular menos el peso en orden de marcha. ¿Sí? Esa es la carga útil, es decir, lo máximo que se le puede montar al vehículo, incluidos pasajeros. Esto, carga útil, es con pasajeros también, ¿no? Entonces, dependiendo del vehículo, pues la carga útil puede ser 300, 400 kilogramos. Las camionetas normalmente tienen más, porque esas son para carga. Pero el otro es el peso real al momento de hacer las pruebas, que este es el que se debe utilizar para el cálculo. Para CDIFR es este peso el que se debe calcular. Ninguno de estos, porque en la prueba tuvieron este peso en el vehículo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, Doctor, para ratificar un poquito, ya le vi bien, es 1590, que es el peso que nosotros le hicimos en una báscula de la perfecto. camioneta, mil ¿Ok? quinientos noventa kilogramos, con capacidad de carga 1 tonelada. ¿Dónde vio esa capacidad de carga?
En la ficha técnica. Ah, ya. Ok. Listo. Entonces, bueno, importante identificar esos pesos. Ahora, volviendo al rodillo, al dinamómetro. Cuando ustedes están en prueba en el dinamómetro, si hay unos elementos que están girando, ¿verdad? Entonces sí existe una inercia rotacional. Esa sí está presente en el dinamómetro también, pero la inercia de todo el vehículo no, porque el vehículo está quieto, ni para acelerar ni para frenar. Únicamente hay la inercia rotacional de todos los elementos del tren motriz que están en movimiento, que están girando. Bien, entonces, las normas ISO 10521.1 y punto 2 hablan de que para obtener los coeficientes ABC hay que hacer la prueba Gauss-Down, que ustedes ya la conocen, ya la han hecho. La recta lo suficientemente larga y plana que a veces es más fácil o más difícil encontrar. Entonces yo tengo el vehículo, lo llevo hasta 100 o más, pongo en neutro y dejo que el vehículo vaya desacelerando hasta que se detenga. ¿De acuerdo? Entonces, de tal forma que cuando yo hago esta prueba, perdón, la curva más o menos es así, ¿no? Más o menos, bueno, un poquito más curviadita. Sí, más o menos así, ¿verdad? Porque la velocidad disminuye en función del tiempo. Porque aquí básicamente hay la fuerza de arrastre, hay la fuerza, em, la resistencia a la rodadura, que son las que la detienen, ¿verdad? Bien. Ahora, y la inercia también, ¿sí? Es decir, aquí el vehículo tiene una aceleración negativa o una desaceleración, por eso hay inercia. Sí, muy bien, porque va bajando la velocidad. Ok, entonces, vamos a... Creo que se fue. ¿Quién? ¿Quién se fue? Aquí estoy, no me he ido todavía. Esto se compone, tranquilos. A ver, compartir. Entonces, en el campus virtual, nosotros tenemos la norma ISO 10521, parte 1, y norma 10521, parte 2, porque ya las tenía por acá. Sí, a ver. Ya. Bueno, esta norma no, yo les paso, pero no pueden vender ni nada porque está licenciada para el uso de la Universidad de la SUAY y yo estoy ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eh, si venden, me dan la comisión. Ok. Entonces, bueno, aquí están algunas, vamos, voy a pasarme rápido porque si no, no nos da la hora, pero básicamente aquí está la explicación de qué es lo que hay que hacer, la preparación de la prueba y
en la obtención de los factores, ¿de acuerdo? Determinación de coeficientes. Entonces, vamos a hacer, aquí está explicado cuáles son los cálculos que hay que hacer, ¿de acuerdo? Terms and definitions, bueno, el tema de los requisitos que debemos tener. Si se mide la velocidad del viento, también se puede medir. Nosotros normalmente no lo hacemos. Cómo hay que hacer el cálculo. Y finalmente, cómo obtenemos los coeficientes. ¿De acuerdo? Hay varios métodos de hacerlo, no hay uno solo, hay creo que 3 métodos más o menos. Entonces aquí está la explicación. ¿De acuerdo? Ahora, lo vamos a hacer acá. Tenemos un archivo que está subido ahí. Perdón, un segundito. Ya. Vamos. Entonces, tenemos... espérenme un ratito. Este de acá, ¿verdad? ¿Qué es esto de aquí? Esto es un archivo de alguna prueba cooldown. Esta se realizó, ya ni me acuerdo cuándo, y creo que era con Kia Sportage. Pero esta se realizó con el Vivox, ¿sí? Con el GPS Vivox. Bueno, no es el archivo original del Vivox, ya está como procesado algo. Si están viendo el Excel, ¿verdad? Ya. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, bueno, número de satélites, tiempo, y si se fijan, el tiempo está, ¿con qué frecuencia? 0.9, 0.95, 0, 0.5, 1, 15. ¿Con qué frecuencia de adquisición está el tiempo? El GPS. ¿Qué dicen? Ismael, ¿está diciendo algo? Está con el micrófono apagado, ¿o no? Allá. 0,5 segundos. 0.5 segundos. Correcto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de adquisición? Si está cada 0.5 segundos. ¿Cuántos datos por segundo tiene? Dos datos por segundo. No, no es 0.5, perdón. No es 0.5 segundos. Está mal. Si fuera 0,05. 0.5, 0.05, correcto. Entonces, ¿ahí cuántos datos son? 4. No, un poquito más. Supongamos, este es un 20. segundo. Correcto, ¿verdad? 20. Sí, porque es 5405.1.15.2, 20 datos por segundo. Ese es 20 Hz, la frecuencia, ¿verdad? Listo. Tenemos datos de latitud y longitud, la velocidad, bueno, y esto que es ya propio del GPS, que para la práctica no nos interesa. ¿De acuerdo? Si yo grafico la velocidad, insertar, voy a poner el gráfico, estos son los datos que tengo, ¿sí? En realidad, aquí está, me parece que se hizo una prueba de aceleración y luego el coast down, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, empiezo, meto primera, si ven, a ver, vamos a hacerlo más grande. Si ven aquí, donde hay ese dentado, bueno, no es prueba de capacidad de aceleración, está muy lentita. Simplemente empezaron a medir cuando arrancaron el vehículo. Entonces aquí se ve cuando hace cambio, ¿no? En estas líneas de acá es cuando hace cambio el vehículo. Entonces, primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta. Bueno, este está raro. Sí están muchos cambios. Primera, segunda, tercera, cuarta. Primera, segunda, tercera. Ah, no, bien está. No, pues esto es segunda. Aquí no sé si hay un cambio o algo así. Creo que no es cambio aquí. Aquí sí. Aquí sí, aquí sí y aquí sí. Segunda, tercera, cuarta y quinta. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, no importa, eso es irrelevante. Finalmente lo vamos a cortar. Lo que nos interesa es desde aquí. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí que empieza la desaceleración. ¿Alguien está con el micrófono abierto, por favor? Empieza la desaceleración. Ese es el dato que nos interesa. ¿De acuerdo? Esa es la prueba cost down que nos interesa aquí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, siempre cuando nosotros tomamos datos con GPS, pues vamos a tener los datos brutos y esos datos hay que filtrarlos, hay que procesarlos, hay que prepararlos para poder hacer el análisis, ¿verdad? Entonces, con el archivo que nosotros tenemos, lo primero que vamos a hacer es incluir la pendiente. Sí, finalmente lo que nos interesa a nosotros es la velocidad y la pendiente. ¿De acuerdo? Obviamente aquí de inicio no tenemos pendiente, pero tenemos latitud y longitud y con GPS Visualizer podemos obtener la pendiente. Entonces, vamos a irnos a GPS Visualizer, como ya lo hemos hecho varias veces. Y nos vamos a Convert to File. Y aquí vamos a pegar latitud, longitud. Control C. Control V. Voy a elegir Slope. Voy a elegir la mejor fuente disponible de altitud. Y le voy a dar convertir. Se genera el archivo. Se genera esto. Control A o Control E. Control C. Voy a Excel. Y voy a dejar esta hoja inicial como, como el archivo original. Después acá voy a decir altitud. ¿Sí? Entonces voy a pegar acá Control V, lo que sale de GPS Visualizer. Voy a pegar aquí tiempo, latitud y longitud, solo las 4. ¿De acuerdo? Control C. Voy a pegarle acá. Y si ustedes quieren, lo que voy a hacer es insertar y voy a decir este 0 igual a este más bueno, todavía de aquí lo que puedo hacer es más fácil. 0.05 y le copio hasta abajo. ¿Sí? Es decir, la prueba se demora 100 segundos, la prueba total, ¿no? Bien. Entonces, aquí le voy a agregar altitud y pendiente. ¿Sí? Me voy acá. Esto voy rápido porque ya lo hemos hecho, pero si alguien tiene alguna duda, me paran nomás. Pendiente. Esto está en grados, ¿verdad? Y entonces esto es el arco tangente de la pendiente en porcentaje sobre 100. ¿Verdad? Listo. Ok. Entonces, luego copio estos valores. Control C. Clic derecho, pegado especial, valores.
para que no se copie la forma. Listo, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el archivo original, este de aquí. Luego está procesado con mi columna de tiempo, latitud, longitud, velocidad, altitud y pendiente. Este tiempo podría quitarle ya, ¿sí? Ya no me sirve, este es mi tiempo que me interesa. Listo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Esto ya lo hemos hecho, ¿verdad? Hasta aquí, nada nuevo. Luego, Profe, disculpe, solo una duda nada más. La pendiente ujú. usted mencionó que estaba en grados, pero no sería en radianes. Ah, sí, gracias. Correcto. Sí, señor. Radianes, muy bien. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Bien. Entonces, tercera parte. Tercera parte, lo que voy a hacer es cortar velocidad y tiempo. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar este dato aquí, control C, control V, perfecto. Y entonces lo que necesito ahora es, voy a graficar estas dos, pero en realidad lo que yo quiero graficar es estas dos acá. Sí, perfecto. La velocidad. Pero como les decía aquí, la velocidad pues empieza acá y si yo quiero hacer cooldown, esta parte, todo esto de acá no me sirve. Entonces tengo que cortar aquí. Tengo que decir este es mi inicio, que básicamente es la velocidad máxima, que más o menos está cerca de 100 kilómetros por hora. Voy a buscar la velocidad 100. ¿Dónde llego a la velocidad máxima? Por aquí. Velocidad máxima, a ver. Acá está 100, acá está 100 y no hay nada más. Entonces 100, 108. 108 sería el valor máximo, ¿verdad? No, 108, 100.8, perdón. Y eso está en el 36.95. Entonces, todo lo que esté antes de eso, lo voy a eliminar. ¿De acuerdo? Eliminar. Entonces voy a volver a graficar mi velocidad, insertar. Perfecto. Y ahora necesito esto. Y todo lo que esté después también lo voy a eliminar, porque seguramente aquí volví a acelerar. Y eso es más o menos 32. A ver. Sería llegar a la velocidad mínima. Treinta y dos. 53. Sí, ¿no? 32.53. Todo lo que esté debajo, fuera. Insertar. Listo. Ahí está la curva limpiecita, ¿no? Ahora, cuidado con el tiempo, ¿sí? 30 segundos borramos, 36 segundos borramos. Entonces aquí tenemos que volver a encerar este gráfico. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a insertar esto. Control X, Control V, para que me quede en función del tiempo, ¿no? Listo. Entonces ahí está. El tiempo de la prueba dura menos de 1 minuto, ¿sí? 59 segundos, de hecho. Perfecto. Pero si le hago, aquí sí tengo que hacer velocidad versus tiempo. A ver, voy a borrar esto. Diseño de gráfico, agregar elemento. Título de ejes.
título de ejes. Entonces, esto sería tiempo en segundos y esto es velocidad en kilómetros por hora. ¿Ok? Esa sería la curva de desaceleración. Esta sería la prueba countdown. Esta de aquí nada más. Obviamente, cuando yo grabo los datos, pues voy a tener datos antes, datos después, pero todo eso tengo que eliminar y tengo que preparar. Y estos son los datos que yo voy a utilizar para hacer el análisis. ¿Ok? Bien. Muy bien. Entonces, ahora, lo siguiente que voy a hacer hasta aquí, ¿alguna duda? No, no, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Em, lo siguiente que voy a hacer es ordenar datos. ¿De acuerdo? Entonces voy a pegar esto, control C, control V, esto voy a borrarlo. Y quizás aquí latitud ya no me sirve. Ah, pendiente tampoco me sirve. Bueno, en este caso no. Pendiente me sirve cuando quiero sacar CD y FR, pero cuando saco en FD, perdón, cuando saco coeficiente ABC, en realidad no, no necesito pendiente. Con todo le voy a dejar, pero solamente para verificar cómo está la pendiente, ¿sí? Más que nada eso. Ok, control X. Selecciono las dos columnas solamente para iniciar el gráfico, pero finalmente quiero graficar contra la pendiente, ¿sí? Esta es medio rara, ¿no? Se ve peor de lo que es. Si grafico altitud, híjole, esa altitud está, bueno, mucha variación, pero formato al eje. Listo. O sea, si le hago la escala el rango muy pequeñito, se ve mucho más grande la variación, pero si lo hago con respecto al cero, si ven, es muy poquita la variación. Cambiemos aquí un poco, que a veces es como mostrar los datos, uno se imagina que está pésimo esos datos, ¿no? Pero inclusive con 1000, o sea, sí, no es que sea plano exactamente, pero sí hay, o sea, inclusive puede ser algo del GPS esto, pero bueno. Está bien. No es plano totalmente, eso sí, de acuerdo. Hay una variación de cuántos metros. 2620 a 2650. 2620 a 2650. Ya, más o menos esto. O sea, 2630 de hecho. A 2640. Que es como estaba antes, ¿no? O sea, hay una variación en toda la prueba de casi 8 metros, ¿no? Uno dice es un montón, pero en realidad en toda la distancia, pues no es mucho. Sí, bueno, está bien. Em, ok, entonces, por ahora voy a borrar altitud y pendiente y me voy a quedar únicamente con tiempo y velocidad. ¿De acuerdo? Ahora, lo que voy a hacer es, voy a copiar esto, valores, epa,
Listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ordenar esta columna. Por velocidad. Perdón. Tengo que ordenar el tiempo de mayor a menor. Sí, sí, exactamente. Entonces, empiezo con el tiempo acá arriba, tiempo 59 segundos y termino con el 0 y obviamente la velocidad también. ¿Sí? Bien. Ahora, lo siguiente es, con este tiempo ordenado, voy a hacer el cálculo. Bueno, obtener valores. Ya les voy explicando esto. ¿Sí? Ordenar datos, voy a hacer esto. Control C, Control V. Después hacemos un repaso, pero bueno, básicamente hasta aquí. Originales, datos originales. Después incluyo altitud y pendiente, que esto más está enfocado en CD y FR. Corto el segmento de la curva que me interesa, limpio la curva, es decir, limpio los datos. Ordeno datos en función del tiempo, ordeno tiempo en orden descendente, el tiempo, no en orden ascendente, sino en orden descendente. Y esos datos los pongo acá. Ahora, ¿qué dice la norma? La norma dice que la velocidad y el tiempo los voy a calcular para cada 10 kilómetros por hora. Voy a ver cuál es el tiempo que se demoró el vehículo. O sea, en 100, ¿cuál era el tiempo? En 90, en 80, en 70, en 60. Por encima de 60, cada 10 kilómetros por hora. Por debajo de 60, cada 5. Es decir, me interesa el 10, el 55, el 45, el 40, y ahí podrían bajar hasta 0. En este caso yo no llego a 0, si se fijan. Siempre lo ideal es llegar quizá un poquito más. No necesariamente a 0, porque cuando yo llego a 0, me acerco a 0, el GPS se vuelve loco. Y ustedes han visto que hay mucho ruido, mucho error en bajas velocidades con el GPS. Entonces, en términos de esta prueba, pues con que lleguen a 10, 20, hasta 30 kilómetros por hora, funciona, digamos. En este caso llegué hasta 32, ¿sí? Entonces, pero igual podemos trabajar con eso. Bien. Entonces voy poniendo 30 y pongámosle hasta 35, porque ya a 30 no llegué. Voy a ponerle hasta 35. ¿De acuerdo? Después lo siguiente que hago es buscar el tiempo, ¿sí? Entonces lo que voy a decir es buscar. Buscar esta velocidad. ¿En dónde voy a buscar esa velocidad? En esta matriz, bloqueado, ¿sí? Y el resultado que me va a dar es el tiempo en el cual estuvo en esa velocidad, ¿verdad? Listo. Y entonces ahí me dice, bueno, a 100 kilómetros por hora estuvo a los 0,6 segundos, en 90 estuvo a los 7,45, en 80 estuvo a los 15,35 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo hago eso aquí? Perdón. 100, 90, 80.
A ver, perdón. Sí. Entonces, si los datos no están ordenados con el tiempo descendente, este buscar no funciona. Entonces, por eso lo hacemos de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, si le hago con... Ahí sí funciona. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de invertir el orden o de ordenar el tiempo es para que esta fórmula funcione. Si no lo hacemos de esa manera, esta fórmula, como ustedes pueden ver, pues no funciona. No me pregunten por qué, la verdad no tengo idea por qué no funciona. Sí, no lo sé. Bueno, eso como explicación del método. Eso no dice la norma, ¿no? La norma lo que dice es que nosotros veamos esto. Y cómo lo hagamos, no lo dice la norma. Esto ya es simplemente ya les estoy dando el cómo hacer, ¿sí? Rápidamente, porque si no tocaría ver, bueno, 100, 100, 100, 100, acá sería más fácil, ¿no? 100, y si ustedes se fijan, no hay el valor de 100 exacto, ¿sí? Entonces, el 0,6 obedece a el valor más cercano sin pasarse, ¿sí? Porque si se fijan aquí, para ver el 100 quizás yo podría hacer una interpolación inclusive, pero bueno, ya es hilar muy fino. Entonces, lo que hace el buscar es determinar, perdón, me voy a ir acá, ustedes ven que 100 es 0,6, pero 100, el más cercano sería este, ¿no? 100,05 y aquí es 0,55 y el 99,91 es 0,6. Ese es el valor que me está dando. ¿Por qué? Porque la fórmula buscar toma el valor más cercano a 100, a 90, etcétera, sin pasarse. Si me paso, ya no lo considero. ¿Ok? Eso es lo que tenemos aquí. Muy bien. Ahora, la fórmula nos dice que nosotros tenemos que hacer un cálculo. Bien, a ver, voy a dejar aquí incitar, ¿de acuerdo? Porque voy a dejar aquí, le voy a poner como el cálculo A, B y C, ¿de acuerdo? Tengo medido, fabricante y calculado, ¿de acuerdo? ¿Este qué es? Esta es la masa de prueba. Esta es la masa en orden de marcha. No el peso bruto, la masa en orden de marcha. Y esto de acá es la masa rotacional. ¿Sí? Ahora, todas estas van a estar en kilogramos, ¿verdad? Bien. La masa de prueba es la masa del vehículo al momento de hacer la prueba cost down con todos los ocupantes y todos los equipos al momento de hacer la prueba. Entonces, esa es la masa que nosotros lo obtenemos con una báscula, la que pesamos. ¿Sí? En este caso, el vehículo fue 1710. Bien. La masa en orden de marcha es un dato del fabricante o podría también ser obtenida en báscula si nosotros tenemos el tanque lleno y sin ocupantes. Sí, también la podríamos obtener, pero bueno, este es un dato del fabricante, que en este caso fue 1500 kilogramos. La masa rotacional significa la masa de los elementos del tren motriz, los elementos que están girando. Y eso, ahí sí la norma, establece que es el 3% de la masa en orden de marcha, 0,03. El 3% es la masa rotacional, 45 kilogramos. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? Hasta aquí. ¿No? ¿Si están ahí todavía? Ahora sí creo que se fueron.
Sí, profe, aquí estamos. Sí, ah, bueno. Entonces, preguntas. Lo que voy a hacer es ahora calcular la fuerza. Sí. La fuerza se calcula a partir del 90, del segundo dato. O sea, bueno, aquí si yo puedo llegar a más de 100, pondría 110, 120, 130, lo que más puedo. ¿Sí? Pongo 100 porque es mi máxima velocidad y porque con los límites de velocidad que tenemos acá, pues ir a más de 100 ya es un riesgo. Se podría hacer, pero es un riesgo ahí con la policía, ¿no? Bien. Entonces, la fuerza. ¿Cómo voy a calcular la fuerza? Déjame, mm, voy a ver la norma. Y la norma. Una resumida. Con la corrección del viento. La fuerza. ¿A dónde está? Esta es. Sí. Entonces, la fuerza es 1 menos 1,6 porque es negativa, ¿no? Es la que va a frenar. Pero bueno, yo ya sé que el valor negativo no lo considero, básicamente. Pero bueno, entonces esto es igual a 1/3,6. Perdón, no es que si tomo el negativo porque mi delta B sobre delta T va a ser el negativo, ¿sí? Bien. Entonces, déjenme ver una cosita más. Que estoy en el método correcto, sí, es está bien. Ya. Ok, entonces, volvemos acá al Excel y la fuerza va a ser, obviamente en la primera aquí, a ver, voy a hacer una cosa. Voy a agregar algo para que ustedes lo vean. Voy a poner la aceleración. Entonces, en la primera no hay aceleración porque no hay delta B sobre delta T. Por eso le pongo vacía. Pero a partir de la segunda, aquí es igual la aceleración. La aceleración es igual a delta B, que sería este menos este sobre este menos este. Ahora, esto me va a dar una aceleración en kilómetros por hora por segundo, ¿sí? Entonces, lo primero que dice la fórmula es dividir entre 3,6 para pasar a metros por segundo, ¿verdad? Entonces, si yo divido esto para 3,6, me sale en metros por segundo. Si yo copio esto para acá, tengo las aceleraciones y ven que ustedes que la aceleración pues no es constante, no es la misma y es negativa obviamente, ¿sí? Entonces la fórmula de la fuerza, ¿qué dice? La fórmula de la fuerza dice que esto es igual a menos 1/3,6 por, ¿a qué es igual fuerza? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué masa? La masa en orden, perdón, la masa de prueba más la masa de rotación, ¿de acuerdo? Entonces es igual a esto, que me falta un por. Esto sería masa por aceleración, y masa por aceleración, pues sería, a ver, estoy dañando la forma, sería
por esto de acá, ¿sí? ¿Por qué menos? Porque si la aceleración es negativa, la fuerza va a ser negativa, ¿sí? Y yo me interesa tomar el valor positivo aquí. Ah, perdón. Esto tengo que bloquear, la masa. Las masas las bloqueo. ¿Ya? Perfecto. Entonces tengo la fuerza. Y esta fuerza está en newtons. ¿De acuerdo? Y entonces lo que voy a hacer ahora es graficar. ¿Sí? Voy a graficar velocidad versus, voy a hacer una línea, control Z, voy a graficar velocidad versus fuerza. ¿Ok? Perdón, fuerza versus velocidad. Entonces, tengo esta curva, ¿de acuerdo? Tengo esta curva de aquí. Esto lo voy a borrar. Lo que voy a hacer ahora es diseño de gráfico, agregar, título de los ejes principal, título de los ejes horizontal, primario. Entonces esto sería velocidad y esto está en kilómetros por hora y esto está en fuerza, en newtons. ¿Ok? Esa es mi gráfica. O sea, aquí veo que la fuerza es variable en función de la velocidad. Claro, no es dependiendo la, pero esto es en carretera. Y en carretera ustedes van a ver que siempre hay mucho ruido porque hay una serie de variables que no las podemos aislar. ¿Sí? La carretera no es una pista recta plana, el viento no lo estamos controlando, em, la, la superficie tampoco es lisa, ¿sí? Entonces, siempre que hacen en carretera, no se asusten si sale una curva rara, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para obtener los coeficientes? Lo que vamos a hacer para obtener los coeficientes es darle clic derecho a la curva y obtener una curva, una función polinómica de grado 2. Entonces voy a agregar línea de tendencia, pero ya no lineal, como lo hemos hecho, creo que varias veces, sino polinómica, de grado 3, perdón. Sí, grado 3. Bien, podemos incluir r cuadrado, ecuación en el gráfico, grado 2, bien está. Grado 2 es cuadrado, lineal y un término independiente, ¿sí? Y entonces esta es la ecuación de la recta, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los coeficientes? Coeficiente A, coeficiente B y coeficiente C, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Cuando yo hago esos coeficientes, la curva sí me queda como recta, ¿no? O sea, no recta es una curva, pero una curva limpia, digamos, una curva de grado 2, una curva polinómica de grado 2. Y entonces, como les decía, el coeficiente A va a ser el término libre, es decir, los 741.47. El coeficiente B va a ser menos 0.97563 y el coeficiente C va a ser 0.1037. ¿De acuerdo? Y esta es la forma de obtener los coeficientes de carretera. ¿De acuerdo? Ya está. Chévere. ¿Ya? Perdón. Entonces, con esta metodología, que es básicamente lo que da en la norma, nosotros obtenemos estos coeficientes A, B, C. Preguntas. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, a ver, ¿dónde está Alejandro Mora? Ya se fue. Bueno, ya se fue, ya nada.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para el día viernes nosotros tenemos la sesión presencial, ¿verdad? Entonces, el día viernes vamos a hacer pruebas en el dinamómetro de chasis y la idea es hacerlo en 2 vehículos. En la primera parte de la mañana vamos a hacer las pruebas en la Kangoo eléctrica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en las pruebas? Bueno, primero vamos a obtener los coeficientes de dinamómetro. Obviamente la prueba en carretera no la van a hacer ustedes. Sí tenemos datos de de ese vehículo, entonces voy a tratar de conseguir esos datos para tener los coeficientes de carretera, o mejor dicho, para que ustedes puedan calcular los coeficientes de carretera. Después hacer la prueba de coeficiente de cost down, perdón, en dinamómetro, para que con esos datos obtener los coeficientes del dinamómetro, y con los coeficientes de carretera que tengamos, obtenemos los coeficientes finales de dinamómetro. ¿Sí? Les explico. Coeficiente de carretera es el que tiene el vehículo en ruta, ¿no? En una pista específica. Coeficiente de dinamómetro hay 2. Coeficiente inicial, que es el que sale a partir de la prueba de cost down, digamos, y que básicamente ese sería como los coeficientes del rodillo del vehículo sobre el dinamómetro, ¿de acuerdo? Pero para encontrar los finales, es decir, el que incluya tanto lo del vehículo como lo del dinamómetro, tengo que hacer unas operaciones con estos 2 coeficientes, ¿de acuerdo? Porque si solo tengo los del dinamómetro, pues eso va a ser solamente del rodillo, pero no va a reproducir lo que pasa en la carretera con el vehículo. Entonces, por eso tengo que encontrar esos 2 coeficientes. Entonces, con los coeficientes finales, lo que yo quiero es reproducir lo que pasa en carretera, básicamente. ¿Sí? O sea, con esos coeficientes yo debería aproximarme a la prueba cost down en carretera haciéndolo en el dinamómetro. Básicamente es eso. Entonces, esos coeficientes finales son los que se usan en el dinamómetro para hacer las pruebas de ciclos de conducción. ¿Sí? Esos coeficientes son los que representan lo que el vehículo tendría en carretera. Es básicamente eso. ¿Ok? Entonces, el día viernes nosotros vamos a hacer pruebas en Kangoo. Una vez que hagamos los coeficientes, perfecto, los obtenemos y vamos a trabajar por grupos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que estemos, bueno, mientras un grupo está haciendo mediciones, los otros grupos están haciendo cálculos y así. Obviamente al inicio todos vamos a hacer cálculos y la idea es poder hacer varias pruebas en el dinamómetro. Quizás utilicemos un ciclo de conducción corto, dependiendo cómo esté el tiempo, podemos usar más ciclos de conducción, pero lo que me interesa es hacer varias repeticiones de un ciclo. Hay un ciclo que dura 4 minutos, el IM240, que es el más cortito, y ese podemos utilizar. Dependiendo cómo esté el tiempo, vamos a poder hacer más o menos pruebas. Una vez que hagamos las pruebas en la Kangoo, bueno, además de hacer el ciclo, vamos a estar midiendo datos del OBD2 con los cuales vamos a poder obtener el consumo energético. ¿Se acuerdan que yo les di los datos de una Kangoo, de una prueba en carretera, creo, y con la cual obtuvimos el consumo? Eso fue el módulo anterior, me parece. Pero básicamente es con ese mismo equipo y vamos a poder medir cuál es el consumo energético de la Kangoo en un ciclo de conducción específico. Consumo de energía que nos va a dar los kilowatts hora ocupados por ese vehículo. Y que después, con lo que hemos aprendido, podemos estimar cuáles son las emisiones totales del vehículo para hacer ese ciclo de conducción, obteniendo el factor de emisión a partir de la generación eléctrica en el peor caso, que sería con fuel oil. ¿De acuerdo? Después de que hagamos esas pruebas, tomemos esos datos, lo que vamos a hacer es subir un vehículo a combustión al dinamo. ¿Sí? Y entonces ahí necesito que alguien pueda traer su vehículo.
¿Qué vehículo se recomienda? Hyundai, Kia son los que más fáciles de conectar. ¿Cómo es la conexión en el vehículo combustión? La combustión en el vehículo de combustión, la conexión, perdón, en el vehículo de combustión. A ver, voy a mostrar esto por acá. Entonces les digo, Kangoo y un vehículo combustión. No nos da tiempo a que cada grupo traiga su carro, que sería lo ideal, pero eso no nos da tiempo. Entonces, además que como ustedes no viven aquí, no podría decirles, bueno, entonces hagan en otro día, pueden traer su carro, hacemos las pruebas acá en el dinamómetro. Sino pensando en que no todos son de aquí, la idea es que hagamos al menos en un vehículo de combustión, ¿de acuerdo? Entonces en Kangoo es pruebas cost down, ciclo, y en el ciclo se mide consumo energético. Con un OBD, básicamente. ¿De acuerdo? En el vehículo de combustión hacemos igual cost down. Necesitamos la prueba cost down en carretera. Por eso, dependiendo del vehículo, ya tenemos algunos vehículos que se han hecho, entonces podríamos usar esos valores. Pero sí vamos a hacer la prueba cost down en el dinamómetro para obtener los coeficientes ABC. Acá no lo puse, perdón. Los coeficientes ABC. Y aquí vamos a hacer igual el ciclo, al menos 5 reps. 5 reps. Y aquí vamos a medir consumo con OBD. Vamos a medir emisiones, ¿sí? Emisiones, obviamente nosotros podemos medir concentración, nada más. No podemos medir masa, que sería lo ideal, pero bueno, no tenemos todavía el equipo para hacerlo. Emisiones, pero lo bueno de esto es que sí vamos a poder obtener la concentración, perdón, de CO, de CO2, de HC y de NO. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser tiempo y aquí vamos a tener algo así, no sé. Vamos a ver cómo varía la concentración de estos gases. ¿Ok? Entonces, queremos medir consumo, con el cual vamos a poder comparar contra el eléctrico y ver cuál consume más, cuál consume menos. Energía, y lo vamos a pasar a la misma unidad equivalente que pues, nos pueda permitir comparar, que puede ser kilobarriles equivalentes de petróleo, por ejemplo. Y además aquí vamos a medir emisiones. ¿Sí? La concentración, cómo varía en función del ciclo de conducción. ¿De acuerdo? Entonces, necesito un vehículo para el día sábado, un vehículo combustión. El Kangoo va a estar aquí, pero no sé quién podría prestar el vehículo. Cric, cric, cric. Bueno, si nadie presta, entonces ya nada. Profe, o Hacemos en sea, el eléctrico. cualquiera podemos, yo por mi parte, yo sí puedo prestar, Alejandra, yo por mi parte puedo prestar, pero tengo una Mitsubishi A10, el compañero Mauricio sabe ir en un Nissan, ¿qué Nissan es el tuyo, Mauricio? Versa. Versa 2022. En un Versa, creo que el compañero de escuela llega en una Hilux. El problema es que creo que ninguno, yo no he visto que alguno tenga Hyundai o Kia, pero creo que yo por mi parte puedo prestar el Sí, vehículo, no hay problema. sí. A ver, verán, en el caso de
de consumo, si solo lo hacemos aquí, a ver, consumo con flujómetro, no lo había comentado. Si solo es OBD, no hay problema. Nissan funciona bien. Mitsubishi Diesel habría que ver. ¿Por qué? Porque en diésel muchas veces he visto que el OBD que tenemos no nos da un buen valor de consumo de combustible. Entonces ahí, por el retorno básicamente, sí, por el retorno. Entonces, a veces nos da como que solamente lo que ingresa al motor. Entonces, a veces el consumo sale muy alto, obviamente. Pero si podemos hacerlo con flujómetro, pues ahí sí ya es más real. Pero la conexión ahí es más demorada, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es hacer solamente con OBD el consumo, ¿sí? Si vemos que se puede, podríamos conectar el flujómetro, ¿de acuerdo? Pero flujómetro, um, o lo que podemos hacer es, a ver, consumo de combustible. Consumo de combustible hay varias formas de hacerlo. Uno es por masa, otra es por flujo y otra es por OBD. Y hay otra que es por balance de carbonos, pero esa no la tenemos, ¿sí? Necesitamos ahí medir la masa de CO, la masa de HC, la masa de CO2 que sale en el escape y a partir de los carbonos hacemos el balance y vemos cuántos carbonos entraron, por lo tanto, cuánto combustible se consumió. OBD, datos de motor. Y decía Hyundai y Kia porque estos son los que más datos dan, ¿sí? Pero no son los únicos que sí dan datos. Flujómetro. Flujómetro tenemos solamente para diésel. Tenemos un gasolina que no está configurado, entonces diésel. Si es un vehículo diésel, que puede ser la Mitsubishi, con flujómetro seguramente sí podemos medir consumo eh, de combustible. Y la otra es masa. Masa, lo que hacemos es conectar una balanza, un tanque externo, una bomba externa, es decir, el tanque del vehículo con su bomba se desconecta, ¿de acuerdo? Y tomamos que el combustible ingrese desde este tanque externo. Ahora, esto funciona también para vehículos que no tienen retorno luego del motor. Los que tienen el retorno básicamente en la bomba o antes de ingresar al motor, los Aveo, por ejemplo, tienen el retorno antes del motor, pero después del filtro, me parece. Entonces, ahí se puede hacer este método. Entonces, este método en diésel ya no se podría hacer, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, si me dices la Mitsubishi, podría ser Mitsubishi flujómetro. Mauricio, Sí, ingeniero. El Nissan Versa. Nissan Versa. Entonces, bueno, esto sería Gabriel. Mauricio podría ser en Nissan Versa. ¿De qué año es el Nissan Versa? 2022, ingeniero. Nissan Versa 2022. Mitsubishi L200, ¿de qué año? 2008. 2008. Ahí no sé qué tantos datos tengamos con el OBD, habría que probar. Le podemos preguntar, Sebastián Fernández también sabe ir en vehículo, que creo que no está hoy. Carlos
Carlos Peláez también, o no sé si Carlos algún otro Peláez. compañero quiera. eh, Porque Cristian sabe llegar en la sierra, creo, híbrida. ujú. Ahí, ahí no sé qué tantos datos tengamos. Mm, bueno, verán, yo creo que lo más fácil va a ser medir el consumo con OBD, ¿de acuerdo? Solamente con OBD, en los dos casos, en la Kangoo y en el otro vehículo. Entonces, necesitamos tener un vehículo de combustión para poder hacer las pruebas. Como digo, las pruebas son básicamente ciclo, em, velocidad, tiempo. Este dura 240 segundos, 4 minutos. Este ciclo tiene cargado el patrón de cambios. Profe, no se está presentando nada en la pantalla. Perdón, No, ¿no se estaba viendo la pantalla? no, No, ahorita ahí Ah, sí. sí, perdón, ahorita recién me di cuenta ya. Igual, recién ahorita empecé a compartir, a escribir lo que quería que vean, digamos. Entonces, es este la prueba, es del ciclo, el patrón de cambios. ¿Qué es el patrón de cambios? El patrón de cambios le va apareciendo en la pantalla de primera a segunda, de segunda a tercera. Es decir, en determinados puntos les dice qué cambio poner. Obviamente, si el vehículo es automático, pues ya eso es libre. Sí, salvo que tuviera la opción de ser manual, lo que le llaman la Tiptronic, etcétera, etcétera, con sus diferentes nombres en cada marca. Pero esa caja, que es una caja automática con la opción de hacerla, de controlar los cambios, digamos, ¿sí? Ahí sí podrían hacerlo con cambios, digamos. Pero este ciclo vamos a hacer en las mismas condiciones Kangoo y el vehículo de combustión. Obviamente la Kangoo tiene un cambio, entonces ahí no le paramos bola, simplemente seguimos el ciclo. Pero la idea sería que todos los grupos puedan hacer estas pruebas, ¿sí? Que ustedes hagan una prueba de conducción. Em, preguntas. Entonces, ¿qué necesito que hagan de aquí hasta el sábado? Yo voy a subir el video de esta clase y ahí está cómo obtener los coeficientes a partir de los datos de una prueba cost down. Entonces quisiera que practiquen eso, que dominen, que hagan el programita en Excel para que el día sábado podamos hacer esos cálculos rápidamente, ¿sí? El día sábado necesitamos calcular coeficientes ABC a partir de pruebas de cost down del dinamómetro y a partir de pruebas cost down de carretera. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, de aquí hasta el día sábado, practiquen cómo calcular los coeficientes ABC. Ya les subo el video de la clase para que puedan hacer el cálculo. ¿De acuerdo? ¿Alguna listo, profe. pregunta? Y el sábado vengan, traten de venir, por favor, ¿sí? Traten de no faltar el día sábado, porque vamos a hacer las pruebas en el dinamómetro. Sí, como digo, somos varios grupos, entonces vamos a ir alternando. La idea es que todos participen, todos puedan manejar, todos puedan hacer una prueba de ciclo de conducción en el dinamómetro. Y entonces, sí, no le oigo. Está con el micrófono. Sí, sí, profe, según el calendario tenemos solo clases el viernes con usted, profe, Sí, ¿yo qué dije? des- el sábado, Perdón, el viernes de 7 a 1. de 7 a 1, sí. Ajá. Sí, el viernes del viernes, gracias. Sí, sí. Es el viernes 26 de enero, correcto. Pasado mañana. Sí.
Y esa es la última clase, porque después ya tenemos la entrega del proyecto final, ¿no? La defensa, que eso es de aquí en un mes, creo. ¿Sí? Entonces, traten de venir el viernes, por favor, para que puedan hacer la práctica. Y obviamente después hay que entregar el informe correspondiente, pero lo principal ahí es ver el dinamómetro, ver cómo se hace la prueba, ver cómo se hace la práctica, que ustedes hagan la práctica y vean cómo se sigue el ciclo en el dinamómetro, ¿no? Entonces, por favor, practiquen cómo calcular los coeficientes, hagan la prueba, háganse el programa en Excel para que lo tengan bien dominado y listo. Con eso terminaríamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta más? Profe. Muchas gracias. Sí. Listo, ¿no? Gracias.